Seamos agradecidos. Eso nos exhorta la palabra. Dios se agrada cuando reconocemos sus misericordias en su vida. Y constantemente en la palabra de Dios podemos encontrar ejemplos en diferentes escenarios de vida, como siervos del Señor, sus profetas, discípulos, su Hijo Jesucristo, en cada momento, los patriarcas, donde reconocían una misericordia de Dios en su vida, se detenían y daban gracias. O en el Antiguo Testamento vemos cómo levantaban un altar para de esa manera reconocer la visitación de Dios, la misericordia del Señor. Constantemente vemos en diferentes escenarios de vida, ya sea que hayan sido librados del enemigo, que hayan sido fortalecidos, guiados, asistidos por Dios en una batalla, perdonados, visitados. En cada escenario vemos siempre una acción de gracias. Y es que esa es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Estudiando esta palabra de gracias, aún yo misma, meditando y reflexionando, tuve que entender que esa palabra la debo tener mucho más presente, porque es que mis acciones de gracia no van a la par con tantas y tantas misericordias de Dios. Sí, mis amados, yo creo que si haces la lista te va a pasar como me pasó a mí. Por eso dice la Biblia, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Colosenses capítulo 4 versículo 2 encontramos que dice, dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracias. Les estoy dando los textos muy detallados para que luego los revisen y con la ayuda del Señor podamos nosotros practicar en cada acción de misericordia de Dios, de bondad, ya sea que te haya escuchado en una oración y hayas visto su respuesta, ya sea tan solo que hayas elevado la oración. Como dice en Filipenses, si estás afanado, no te afanes, habla con el Señor y termina dándole gracias porque te escuchó. Es que en cada momento vemos la exhortación en la palabra de que le demos gracias al Señor por cualquier situación que haya sucedido y reconocemos así su misericordia, su bondad y su fidelidad. Dice la Escritura, todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre del Señor Jesús y demos gracias. En todo lo que hagamos. Es que yo creo que desde por la mañana, desde que nosotros abrimos los ojos y nos damos cuenta que la misericordia de Dios ha abierto nuestros ojos y ha permitido que veamos un nuevo día, desde ahí tenemos que comenzar a dar gracias. Y cuando uno medita por qué a Dios le agrada y pide que en todo demos gracias, es que ahí se perfecciona la humildad.
Ahí se perfecciona porque tú reconoces que no eres tú, sino Dios el que te sostiene, el que te mantiene en pie. Y cuando uno tiene un corazón agradecido, porque esto viene de un corazón agradecido, la alabanza debe fluir porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces caemos en los afanes, caemos en el hacer y hacer y se nos olvida reconocer a Dios en cada detalle. En cada detalle. Ya se nos olvida hasta dar gracias antes de comer. Sí, empezando por esta que les habla. Yo también tengo que reflexionar en este día. Hemos caído en una dejadez en cuanto a la acción de dar gracias a Dios, porque si tenemos comida se lo debemos a Él, si la podemos comer se lo debemos a Él, pues todas las misericordias que tenemos vienen por causa de su fidelidad. Bien dice la Escritura en Colosenses capítulo 2 versículo 7. Estemos arraigados y sobreedificados en nuestra fe y sean rebosantes las acciones de gracias. Rebosante, usted sabe lo que es algo rebosante, abundante. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces al día tú das gracias al Señor? Porque esto no es cuestión de un solo día en el calendario, no. Y más, como dice el Levítico, que el Señor decía, cuando ustedes presenten su sacrificio ante mí, con acciones de gracia, asegúrense de que su vida está bien ante mí, sea agradable ante mí. Porque esto no es cuestión de ir a comprar un pavo y comérnoslo. Esto no es cuestión de hoy estar bien peinado y rebosante externamente con ropa nueva, pero que no haya un corazón agradecido para con Dios. O en una actitud de total indiferencia, viviendo abiertamente y conscientemente en una vida de pecado. No, así no es como se vive en Dios. Dios prefiere que no haya pavo. Dios prefiere que no haya vestido nuevo, pero que haya un corazón agradecido para con Él y que ese corazón vaya acompañado de una vida agradable a Él. Así, mis amados, es como se vive en el Señor. Y cuando reflexionamos, yo digo, Padre, mi lista es bien larga, bien extensa, de cuántas acciones de gracias te debo. Gracias a la sangre de Jesús que nos cubre y nos limpia de todo pecado. Y que hoy puede ser un nuevo día, un nuevo comienzo para hacerlo correctamente ante Él. Porque es que Dios es tan maravilloso. Dios es un Dios tan misericordioso, clemente y bondadoso, que hoy nuevamente nos extiende su misericordia y por eso ya debemos darle gracias. Señor, gracias, gracias, porque en este día extiendes tu misericordia para invitarnos a reflexionar acerca de tus bondades y de la condición en la que está nuestro corazón para contigo en agradecimiento. Porque es que cuando reconocemos que eres tú y no nosotros, entonces la acción de gracia fluye de manera constante y natural. Es solamente un corazón humilde, un corazón que reconoce a Dios en todos sus caminos. Ese es el único corazón
que no se cansa de dar gracias a Dios, porque tiene muy claro, pero que muy claro, que todo se lo debe a Dios. Jesús un día caminando, dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, caminando hacia Jerusalén en el capítulo 17, tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo: vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando: gracias, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego le dijo al hombre: levántate y vete, has quedado sano porque confiaste en mí. 2 preguntas que Jesucristo le hizo a los discípulos. ¿No eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? De 10, solo uno regresó para dar gracias a Jesucristo por haberlo sanado. Iban 10 caminando. Gritaron a lo lejos y aún a la distancia, Jesús obró misericordia. ¿Cuántas vidas de las que me están escuchando en esta hora han buscado de Dios en un momento de crisis y de necesidad? Aun cuando están lejos de Dios, a la distancia. Este no era judío, samaritano. Se supone, dentro del contexto histórico que estamos estudiando, que no recibiera esa misericordia. Aún así Jesús se movió a misericordia y lo sanó. ¿Cuántas vidas muchas veces vienen en una necesidad sin pertenecer al cuerpo de Cristo y solamente buscando que Dios le sane, le ayude con una situación con un hijo, con una situación en su trabajo, una situación económica? Y a pesar de que viven a la distancia, Dios ha obrado esa misericordia. Y ni tan siquiera le han dado gracias, y mucho menos se han tornado a Él. A otros nos ha escuchado en sinnúmero de ocasiones que elevamos oración buscando alguna misericordia de Él y nos la ha concedido. ¿Cuántos de nosotros nos hemos detenido al menos por unos segundos en ese mismo instante y le damos gracias? Los siervos de Dios en estos tiempos bíblicos se arrodillaban, elevaban sus brazos al cielo
y daban gracias. Otros, aunque no se arrodillaran, no dejaban pasar el momento. Y ahí constantemente elevaban una oración de gracias. Así aprendieron del Señor Jesús, como dice el texto en Colosenses 2:7. Estén arraigados y sobreedificados en la fe que han sido confirmados y sean rebosantes en sus acciones de gracia, porque así fue como le enseñamos. Los discípulos le enseñaron algo que aprendieron del Maestro. Jesús constantemente daba gracias al Padre cuando lo escuchaba. Lo vemos constantemente. Una de las que siempre recuerdo es cuando hizo la oración al Padre para que obrara el milagro de resurrección de Lázaro. Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Esa debe ser nuestra oración constante en cada oración que le vemos. Padre, te doy gracias porque también damos gracias cuando tenemos fe y la confianza de que Dios nos ha escuchado. Pero si no estamos seguros de eso, ¿qué gracias vamos a dar? Es casi una confesión total de seguridad cuando lo hacemos. Es que definitivamente se cumple lo que dice la palabra. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Porque pasa que cuando estamos bien seguros, bien convencidos y bien agradecidos, cuando lo vemos delante, ahí es que le damos gracias. Pero Dios se agrada también cuando damos gracias, aunque no vemos. Porque ahí lo honramos también con nuestra fe y nuestra confianza, aunque no tengamos delante lo deseado. Oren, den gracias, terminen esa oración con acción de gracia. Así dice la palabra en Filipenses el capítulo 4, versículo 6. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente que no tiene a Dios no conoce. Hagamos de esa acción de gracias una práctica constante en nuestra vida. Decidamos constantemente, siempre que reconozcamos una misericordia de Dios, Señor, te doy gracias. Gracias porque me escuchaste. Gracias porque me ayudaste. Gracias, Señor, porque me has dado fuerza. Gracias porque me diste la palabra que no sabía qué decir. Gracias, Padre mío, porque me supliste el dinero que no tenía para pagar la luz. Gracias, Señor, porque me trajiste esta vida que me visitó, que me sentía sola. Gracias, Padre. Gracias por este postre que me has regalado. Gracias, Señor, porque tú lo supliste, tenía necesidad. Gracias, Señor, por este vestido que me has dado tan bonito. Gracias, Señor, y gracias, Señor, y gracias, Señor. Y así constantemente reconocemos a Dios en nuestro camino y lo tenemos presente. Dice la palabra en el capítulo 6 de Daniel que él oraba a Dios 3 veces y en las 3 veces siempre daba gracias al Señor. Ese es el consejo de Dios para mí y para tu vida hoy, y no tan solo hoy, continuamente. Continuamente damos gracias a Dios en todo y por todo, porque esa es la voluntad del Señor. Aprendámonos este texto bíblico. Es bien cortito y no lo podemos aprender. Así que yo te exhorto a que lo repitas conmigo y lo hagamos en primera persona. Doy gracias a Dios en todo porque esa es la voluntad de Dios en Jesucristo. Más simple, desde hoy voy a comenzar a dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios es lo que a Dios le agrada.
es lo que a Dios le agrada. Demos gracias a Dios en todo. Seamos agradecidos y no seamos como estos 9 leprosos que recibieron la misericordia de Dios y no regresaron a darle gracias a Jesús. Si tú has sido uno de ellos y reconoces cuántas veces en medio de tu crisis, de tu necesidad, Dios te ha escuchado a pesar de que vives lejos de Él, hoy es un buen día para que te tornes a Él y le des gracias, porque a pesar de la ingratitud, hoy te extiende una nueva misericordia, porque Él te ama y quiere que seas su hijo. Tórnate a Dios en este día. Dile: Señor, perdona mi ingratitud. Reconozco tantas veces, tantas misericordias que tú me has dado, y aún así sigo viviendo lejos de ti. Tórnate como este leproso, porque este era un leproso que representa la lepra del pecado y la condición que nosotros tenemos. Y necesitamos tornarnos a Dios. Tórnate a Dios, que es misericordioso y clemente para perdonarnos, y comienza en este día que damos gracias al Señor, tornándote a Él. De esa manera podrás comenzar este día muy bien de la mano del Señor. Que Dios los bendiga a cada uno y que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Amén.